Es preocupante, por un lado, por el hecho de la cercanía de Gutiérrez Vadillo con el actual gobernador de Querétaro, su secretario privado, pero además porque ha sido un colaborador muy cercano de Francisco Domínguez desde que era senador. Esto se enmarca en la situación de las declaraciones de Emilio Lozoya acerca de que hubo sobornos para aprobación de la reforma energética en el 2013. Morena siempre estuvo en contra de esta reforma energética. Para nosotros sería muy preocupante que, además de haber aprobado la reforma energética que ha dañado tremendamente a las finanzas de este país, recordemos que antes de la reforma energética Pemex era la principal fuente de ingresos del gobierno, 70,000 millones de dólares antes de impuestos, y que hoy esta triste reforma energética terminó con el hecho de que extranjeros ponen gasolineras y nos vienen a vender a los mexicanos gasolina mexicana, algo que los mexicanos hemos hecho durante 80 años. Son ya varios elementos que nos hacen sospechar de la actitud de Francisco Domínguez Servién, porque salió ya la cuestión de quién era el señor Kors. Recordamos en la campaña electoral para la gubernatura, nos preocuparía que se haya llegado a un pacto violatorio de la soberanía popular, del voto popular, para entregar no solamente la gubernatura de Querétaro, sino otras gubernaturas a cambio de un voto. Yo mismo debatí con Francisco Domínguez en la universidad, cuando yo era consejero universitario, se le alertó, igual debatí con Enrique Burgos, y se les advirtió y se les dijo claramente, no porque tuviéramos una bola de cristal, sino cuáles iban a ser los resultados de la reforma energética. Sería triplemente preocupante que el voto a favor del senador en ese entonces Francisco Domínguez Servién se haya dado por una cuestión de cohecho o por una cuestión de soborno, por dinero debajo del agua, que se haya tenido un pago. No les creemos a los panistas. Felipe Calderón dice que no sabía nada de lo que hacía su mano derecha García Luna. No le creemos que no supiera de Cárdenas Palomino o de Ramón Pequeño. Ya García Luna tenía una historia, estuvo trabajando con otro panista, Vicente Fox. Hoy Pancho Domínguez está bien, cesó a Gutiérrez Vadillo, creemos que no es necesario. Hay cuestiones como la que saca proceso, la Caja Libertad, las relaciones con Rodríguez Borgio. Ya son varias cuestiones en las que vemos al actual gobernador de Querétaro que aparece su nombre implicado en situaciones que son del todo anómalas. Como dice justamente el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, Alfonso Ramírez Cuellar, cito textualmente, la lucha contra la corrupción debe ir a fondo. El gobernador de Querétaro debe dar una explicación. No creemos, y creemos para Morena Querétaro, que lo conveniente es que Francisco Domínguez Servién pida licencia a su cargo mientras se lleven a cabo las investigaciones relativas a los sobornos para aprobar la reforma energética. Repito, fue grave ya su voto a favor de la reforma energética, doblemente grave si hubo dinero debajo del agua, triplemente grave si ganó la gubernatura en un pacto con el señor Kors para violentar la voluntad popular. No sé si alguno de mis compañeros quisiera abundar un poco más o si hay palabras. Ya llegó el compañero Jesús Méndez. Jesús, si quieres tomar la palabra. Jesús Méndez es el secretario general en funciones de presidente del Comité Ejecutivo Estatal. Buenos días a todos ustedes, agradecer su presencia y decir y comentar que suscribo lo que acaba de observar nuestro compañero y presidente del Consejo Estatal, y así como las declaraciones que hizo en su momento el señor senador Juan José. En tal sentido nos pronunciamos, y esto quiere decir de alguna manera que estamos no solamente pendientes de lo que acontece en nuestro estado y particularmente apoyando la Cuarta Transformación. Es decir, la cuestión del ataque a la corrupción va en serio y en serie, y en ese sentido es que apoyamos no solamente al presidente de la República, sino a este gobierno de carácter federal, honesto, trabajador y sincero en la observación estricta de la ley. Para ello no solamente se ha puesto al pie de todos nosotros la parte de la democracia, pero también
está la parte de las libertades, y en las libertades es que existe la crítica tiene que ser así, como es y válida, es lo que podría decir. Si quieren hacer preguntas, estamos dispuestos a responder. Seguramente el argumento, esta difusión de videos, que aparentemente, bueno, pues sí, evidencia estas grandes cantidades de dinero que recibió este actual funcionario en su momento, pues la forma en la que se utilizó jurídicamente, bueno, pues ya no va a ser considerado como elemento de prueba. Sin embargo, si se llegara a presentar una denuncia alterna sobre el origen y el destino de estos recursos, se le pudiera dar el seguimiento correspondiente tanto en lo local como en lo federal. En este sentido, ¿ustedes tienen pensado presentar algún tipo de denuncia, querella ante la Fiscalía Anticorrupción, ante la Fiscalía General de la República? Digo, de la mano con este caso que se investiga del caso de Lozoya. Miren, la situación, el video se dio apenas a conocer ayer, es anómalo incluso que se haya filtrado, es evidente que habría que investigar cuál es el origen de la filtración, pero a diferencia de lo que pasaba en los anteriores sexenios, hoy tenemos una fiscalía autónoma, independiente. ¿Dónde? La Fiscalía General de la República, la del gobierno federal. Que ya no es del gobierno federal, y estaríamos apostando a que en una reconstrucción de la institucionalidad queremos dar la oportunidad a que la Fiscalía General haga su chamba. El contexto sigue siendo las declaraciones de Emilio Lozoya, sigue siendo los sobornos de Odebrecht en 12 países. Odebrecht ha sido la compañía más multada en los Estados Unidos con respecto a los sobornos, es decir, el contexto es más grande. No es Gutiérrez Vadillo, no es ese día de esa entrega, no es solamente esa mochila de dinero, es más grave, es la entrega de los recursos energéticos de este país a privados y a extranjeros, y en ese contexto nosotros esperaríamos que se aclarara la luz y que pague el que tenga que pagar. Evidentemente esto va a ser derivado de una investigación, y si hay elementos para hacer una denuncia, yo creo que Morena Nacional es quien tiene la personalidad jurídica para hacer esta denuncia. Hay un delito electoral, habrá que recordar que también parte de los sobornos de Odebrecht vienen relativos a un delito electoral que tiene que ver que desde un principio funcionarios de Odebrecht señalaron que el dinero entregado a Emilio Lozoya fue para la campaña de Enrique Peña Nieto. El problema es que también hay una serie de delitos que prescriben. Hace unos días el diputado federal... Esta situación. Sí, después de Andrés. Hola, muy buenos días tengan todos ustedes. A ver, yo creo que para nadie es desconocido, y tampoco que insulte nuestra inteligencia de lo que está sucediendo en el estado de Querétaro, lo que sucedió desde el 2015. Nosotros hemos denunciado muy puntualmente este tipo de acciones. Ha sido eje rector en el combate a la corrupción, una visión del presidente de la República. En el Senado de la República nosotros nos hemos dado la tarea de acompañarlo en este sentido. Francisco Domínguez, hay situaciones que hoy lo involucran en los temas que tienen que ver directamente con los hoy. De ahí es el video que se deriva el día de ayer. Entonces son temas y que efectivamente comentaban, hay que presentar una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción. Hay que dejar sentado este hecho y este precedente. Y no dejarnos de sorprender, porque pareciera que nos dejamos de sorprender. Y se los digo así porque vendrán aún más acciones que tienen por ahí bastante guardados. Necesitamos que el gobernador renuncie al estado de Querétaro y que pueda seguir su proceso de manera sin fuero, sin que intervenga la posición que tiene hoy como gobernador del estado, y todas aquellas personas de su gabinete que están involucradas. Esa es una realidad. Se puede escuchar contundente, pero ya no hay más acciones que sean contundentes para que esto pueda cambiar en Querétaro. Las situaciones en Querétaro se han venido descomponiendo de una manera gravosa, lastimosa, y las conductas dejan mucho que desear. Entonces nosotros en el Senado de la República hemos estado impulsando
Hemos estado señalando, por supuesto, en tiempo y en forma, las acciones que se están haciendo en Querétaro, por supuesto estos sobornos que se recibieron, por supuesto la entrega de Querétaro, por supuesto la utilización de los 6 millones de pesos mensualmente, ¿sí? Y por supuesto hay un video donde se hace entrega de dinero en efectivo y que es una persona pues muy cercana al gobernador, nada más ni nada menos que su secretario privado, y me parece que lo destituyen el día de ayer. Qué lamentable, ¿no? Y no se habían dado cuenta, un secretario privado no se habían dado cuenta que estaba teniendo actos de corrupción. Entonces yo creo que los queretanos ya no estamos para burlas, vamos a ser muy contundentes y solicitarle la renuncia al señor gobernador. ¿Ustedes presentarían la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción? Sí, así va a ser. ¿Cuándo la van a presentar y cuáles? En estos días estaremos poniéndonos de acuerdo. Hace días, bueno, los legisladores federales Morena hacían señalamientos sobre eso. Justamente le pedían al gobernador que se separe del cargo para las investigaciones correspondientes. ¿La dirigencia de Morena en el estado suscribe esa petición? ¿Y a qué otros funcionarios consideran que debería también solicitárseles que se separen de su responsabilidad? Totalmente de acuerdo. Nosotros incluso, si ven la presencia, Consejo Estatal, Comité Ejecutivo, legisladores federales, legisladores locales, Senado de la República, la posición de Morena es única en este sentido. Nos interesa que efectivamente haya un combate a la corrupción. Los nombres van a estar saliendo. Hasta antes del video de ayer nadie hablaba de Gutiérrez Vadillo, hoy sí. Ya habían salido nombres de actuales gobernadores. Ayer es la nota del aceído del gobernador de Tamaulipas, también del PAN, en escuchas de la DEA, en el cual ya está siendo investigado por cuestiones ligadas al narcotráfico. Ya podemos hablar de un narcogobierno. En el caso de Felipe Calderón, pues uno de sus secretarios trabajaba directamente para un cártel. Ya es muy preocupante la situación de que por aquí y por allá aparecen relaciones con la delincuencia organizada por parte de diferentes autoridades del PAN, no solamente en el estado de Querétaro, sino también en Guanajuato y sino también en otros estados de la República. Entonces nosotros vamos a esperar a que la Fiscalía haga su trabajo. Los nombres que salgan pues van a tener que salir, y la posición de Morena, como señaló el senador, va a ser firme en el sentido de un combate a la corrupción. Creemos que ya Querétaro no está para estar aceptando este tipo de situaciones. Y naturalmente la dirigencia del partido en pleno estamos trabajando de manera conjunta con nuestros legisladores. Perdón, la investidura que representa Francisco Domínguez Servién, o sea, el hecho de ser gobernador, ¿es una limitante para que se pueda aplicar la ley? Se lo comento porque, por ejemplo, aquí en Querétaro, bueno, pues ya recientemente se acaba de aplicar lo que es la detención del presidente municipal de Colón, Alejandro Ochoa, por estar relacionados con hechos delictivos, tráfico de influencias, cuestiones relacionadas con corrupción. La investidura que representa el gobernador es una limitante para que se pueda aplicar la ley, para que se... Bueno, buenos días a todos de nuevo. Me parece que la investidura siempre es una representación, es un cargo de elección, que ya vimos cuáles son las variantes que puede haber de dinero ilícito, sobornos y demás, acuerdos a un estilo muy reprobable. Me parece que la postura del gobierno federal ha sido que no haya impunidad, es la madre de la corrupción, y me parece que en ese sentido se tiene que avanzar en las investigaciones. Y es por eso que nosotros pedimos precisamente que el gobernador Francisco Domínguez se retire del cargo en tanto se desarrollan las investigaciones. Ya desde el caso Caja Libertad y Juan Collado, la diputada Betty Robles y yo desde el Senado de la República en su momento lo exhortamos a él y a Mauricio Curi para que se separaran del cargo, y esto se relaciona mucho con una nota que salió apenas en la revista Proceso, donde se habla de Rodríguez Borgio, quien también habría participado en lavado de dinero, de recursos de procedencia de combustible, lo robado tal como lo habría hecho Caja Libertad. Es una vergüenza además toda esta situación que ha venido ocurriendo. También decirle a la gente a través de ustedes, por supuesto,
que son conductas reprobables, que no representan la verdad a los ciudadanos y ciudadanas queretanos honestos y trabajadores. Y por supuesto que suscribimos el hecho y esta posición que acaba de manifestar el presidente del Consejo, Ángel Valderas, de que el gobernador se separe del cargo en tanto se desarrollan las investigaciones de estos lamentables acontecimientos. ¿Se va a hacer alguna petición formal? No se pide nada del otro mundo. Si ustedes observan en Sudamérica, los sobornos de Odebrecht llevaron a la separación del cargo de muchos funcionarios, y eso se da naturalmente en Europa y se ha dado incluso en Estados Unidos. No estamos diciendo que el gobernador sea culpable, pero estamos diciendo que hay tantos indicios que lo mejor sería separarse del cargo, como se hace en las democracias avanzadas. ¿Puedo hacer un comentario nada más? El día de hoy el diputado Jorge Luis y yo vamos a poner un punto de acuerdo en la comisión permanente de la Cámara de Senadores para que exhortar al gobernador a que se separe de su cargo. Entonces, sí, eso es lo primero que vamos a proceder. Es un exhorto respetuoso, pero creo yo que tenemos que estar muy seguros de que estamos en un régimen diferente. Estamos en un régimen en que la corrupción no es tolerada en ningún momento. Yo pertenezco a la Comisión de Transparencia y Anticorrupción y me parece que es sumamente importante el que los ciudadanos estén enterados, el que todos nosotros estemos conscientes de que la corrupción ha sido algo que ha dañado a todos los mexicanos, profesionistas, no profesionistas, pueblos originarios, ciudadanos de las urbes. Todos hemos sido afectados por estos casos de corrupción y es sumamente vergonzoso ante el mundo que esté pasando esto en México, que funcionarios públicos en activo estén siendo señalados por estos casos tan graves. Entonces, nuestro primer paso de los diputados federales será un punto de acuerdo, de exhorto al gobernador para que se separe de su cargo mientras se llevan a cabo las investigaciones que se requieran. Y confiamos plenamente en el fiscal general de la República, el doctor Hertz Manero, y sabemos que no va a haber impunidad. Estamos seguros de que esto va a llegar a un fin. ¿Se va a presentar hoy ese exhorto? Hoy se presenta para que mañana se discuta en la comisión permanente. ¿Y el delito por el que se va a presentar la denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, pues, cuál será? ¿Y si solamente es hacia el gobernador o hacia otros? Pues eso lo vamos a platicar todos y vamos a llegar a un consenso cuándo y cómo se presentará de la mejor manera. Mira, es evidente que habría que ver quién filtró el video. Ya sucedió que se había filtrado información por parte del abogado defensor de Emilio Lozoya, lo que es totalmente atípico, el juez español, ex juez español Garzón. Hay ocasiones en que la misma defensa filtra información efectivamente para nulificar pruebas. Habría que ver, en este caso es un problema técnico, jurídico por parte de la Fiscalía, que de todas formas lo tienen que tomar en cuenta. ¿Quién filtró? ¿Para qué se filtró? Y además, como había dicho Emilio Lozoya, si recordarán, fue hace aproximadamente 2 años, Javier Coello Trejo, él ya había anunciado que Emilio Lozoya tenía una serie de videos y que en su momento, si era necesario, los iban a exhibir. Todavía en la época en la que Emilio Lozoya estaba fugitivo, estaba prófugo en España. Es decir, es una situación que viene de más atrás. Ahora, de cualquier manera, lo grave es lo que se exhibe en esos videos y el contexto de las declaraciones de Emilio Lozoya, porque son sus declaraciones las que dicen que esto se dio en el contexto de compra de voto de legisladores para aprobar una reforma energética y parece ser que también otras reformas estructurales. Ángelo Jesús. ¿Esto no podría influir en el hecho de la denuncia que van a presentar como quizás una prueba que ya no podría ser? Se va a estudiar, se va a hacer el análisis, porque, repito, somos un partido nacional, no va a ser Morena Querétaro, aquí va a ser Morena Nacional, y se va a tener que hacer un análisis con los abogados, en qué términos, bajo qué acusación, etc. Esto es un exhorto de tipo político, es un exhorto de lo que se hace en las democracias maduras, de cuando ya son varios señalamientos en varios casos, me separo del cargo, simplemente para hacer análisis. No le creemos al gobernador,
de que no sabía lo que hacía su secretario privado. No le creemos. Por eso este es un exhorto de tipo político, no de tipo jurídico. La parte jurídica se la vamos a dejar a los abogados. Ángelo Jesús, mañana viene el presidente Andrés Manuel López Obrador a Querétaro. Habrá una comisión de parte de su partido para presentarle este exhorto político, dado que él es la cabeza de la lucha anticorrupción, Jesús. Trataremos de entrar desde luego en contacto con el señor presidente de manera muy comedida, haciendo justamente ese exhorto. Y más que nada, fundamentalmente apoyar desde nuestra perspectiva de Morena Querétaro, en que tenemos que tomar cartas en el asunto. Eso que sí quede claro, con el propósito de que efectivamente se vea transparencia en la utilización no solamente de la justicia, sino que la justicia en este caso no tiene que quedar ciega, y el que tenga que pagar, que pague. Respecto al origen y el destino de estos recursos, bueno, porque se señalaba en su momento que habían sido pues destinados con fines de carácter político electoral para fortalecer la campaña en su momento del candidato Francisco Domínguez Servién. En este sentido, ¿qué repercusiones pudieran tener en cuanto a los ámbitos electorales? Yo creo que con respecto a los ámbitos electorales hay que recordar que uno de los compromisos de Morena, ejecutado ya por el gobierno federal, es considerar el fraude electoral como un delito grave. Morena aspira a tener una democracia en donde si yo pierdo por un voto, tengo que aceptar el resultado, siempre y cuando no haya habido fraude. Este país ha sido muy lastimado, ha generado muchos conflictos los fraudes electorales, recordemos el del 88, recordemos el de 2006, la guerra que se desata posteriormente, en 2012 la compra de votos por Monex. Eso no es normal, es anómalo, eso no debería de suceder en ningún país. Yo creo que más bien de aquí al futuro esto puede ser un disuasor, en el sentido de que habría que tener cuidado del dinero que llega a las campañas electorales y que no se use dinero, sea público o sea privado, ni para la compra del voto ni para la compra de candidaturas, y en ese sentido pues vamos a estar muy atentos. Es difícil cambiar un país después de 30 años de neoliberalismo. Tenemos una práctica de decenas de años de fraude electoral y apenas este gobierno tiene 1 año y medio, pero la idea es apostarle a que los procesos electorales, el que gana, gana, siempre y cuando sea de manera legal, lo que sucede en otros países. Aspiraríamos a eso. Se lo pregunto por esta cuestión, porque si bien en el ámbito penal pudiera este video pues desecharse por el origen de donde se estuvo difundiendo, pero en el ámbito electoral se pudiera utilizar como elemento de prueba. En el ámbito electoral, si estuviéramos en una democracia madura, el PRI ya habría perdido su registro con la cuestión de Monex. Si tuviéramos un INE y un Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que hicieran su trabajo, ya habría perdido el registro del PRI. A eso le tenemos que apostar. No creemos que se les quite el registro así, no. Esta situación, en la medida en que el Tribunal y en la medida en que el INE hagan su trabajo, se impediría que haya este tipo de anomalías. Si yo como partido político sé que ya no va a haber impunidad, mi comportamiento electoral tendría que ser diferente. El día de ayer el área de comunicación social de Mauricio Curi señalaba hacia este exhorto que no se tratara de politizar esta serie de videos que están saliendo a la luz pública. Pues yo le diría al señor Mauricio Curi que esto está politizado desde el principio. O sea, prácticamente nosotros podemos observar, por aquí salió el nombre de Bejarano, hoy en la mañana el presidente lo decía, a nivel nacional, videos, televisión, Televisa, un día sí, otro no, meses, etcétera. Esa politización viene, es un hecho político, un soborno, y es un hecho político el hecho de que Lozoya haya videograbado a panistas recibiendo dinero en el contexto de la aprobación de reformas estructurales. Es un hecho político al que se tiene que responder de manera política. Yo más bien le pediría al senador Mauricio Curi pues que también nos aclare lo de la Caja Libertad, que nos aclare la relación con Rodríguez Borgio de los panistas queretanos, que nos aclare lo del señor Kors. Él como senador de la República también debe de saber, ya que nos diga directamente que si el Kors era Osorio Chong o no era Osorio Chong, y si los 6 kilos los recibió Carlos Mendoza Davis y Francisco Domínguez Servín. Yo creo que ya es momento que los panistas den la cara.
y que se dirijan a la sociedad queretana y nos digan toda la información que tienen. También Lozoya está haciendo señalamientos hacia el gobernador de Puebla, Barbosa, que es de Morena. En este caso, ¿cuál es el posicionamiento del partido? Si también se va Mira, a el señalamiento a Barbosa, que era del PRD, que no, Morena no somos el PRD, y es más, la mayoría, el 99% de la gente que estamos en Morena no venimos del PRD. Aquí es el que tenga que pagar. Si es Barbosa, que pague Barbosa. Si ustedes han observado, Morena no ha sido cómplice de Bonilla, el gobernador de Baja California, a pesar de que gana la gubernatura por Morena, en su intento de modificar el voto popular, extendiendo el periodo más allá del que había sido el uso. Si Barbosa es culpable, Barbosa tiene que pagar. Ángel, Morena, su partido, está inmune, está vacunado contra la corrupción. Partido Morena. Yo creo que ningún partido está vacunado contra la corrupción. La diferencia es que en Morena no lo vamos a permitir. Es decir, hay una serie de anticuerpos en Morena que permiten en diferentes ámbitos hacer lo posible porque la gente al interior de Morena no haya corrupción. Si no, estaríamos traicionando al pueblo de México y sería lo mismo. O sea, para nosotros el año 2000 no fue un cambio de régimen, fue simplemente un cambio de gobierno. El PAN siguió aplicando la misma política que el PRI, siguió la corrupción, si no es que se incrementó. La aspiración de Morena es que sería una contradicción, ¿no? No podemos meter las manos al fuego por nadie, pero lo que sí es que Morena no va a permitir la impunidad de parte de sus miembros. ¿Se va a cumplir eso que acaba de decir de no meter las manos al fuego por nadie en el supuesto que llegara a salir algo el día de mañana? Claro, nosotros no tenemos por qué defender a nadie, absolutamente a nadie, y en su momento se tiene que señalar, pues se tiene que señalar. Bueno, si les parece, cerramos la rueda de prensa. Si alguien más, un compañero quiere tomar la palabra, la compañera Laura Polo, diputada local. Sí, buenos días. Miren, nada más al estar aquí sentada, me vino un recuerdo a la mente. Cuando aquí se aprobó la reforma energética, que fue una vergüenza, porque llegó el dictamen y en 10 minutos los diputados que estaban aquí al lado aprobaron la reforma. Había una manifestación afuera, queríamos que los diputados nos dieran la cara, porque habían aceptado y votado esa reforma a favor sin haberla leído. Estábamos indignados y en manifestación con universitarios, con trabajadores. Yo era una ciudadana común y corriente en esa época y estaba allá afuera, aquí en la Cámara, donde era la Cámara de Diputados. Como ciudadana en ese momento me indigné porque sabía lo que se venía para el pueblo de México y era contra lo que habíamos luchado muchísima gente, millones estábamos luchando. Y nos dimos cuenta que era algo indebido, que lo hicieron mal los diputados que estaban ahí porque no nos dieron la cara a los ciudadanos. Tan no nos dieron la cara que tuvieron que romper las ventanas y sacarlos como delincuentes. Los metieron a una camioneta y se los llevaron como delincuentes. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué no dieron la cara a la ciudadanía en ese momento cuando aprobaron una reforma tan lesiva a la ciudadanía en 10 minutos? Porque sabían que algo estaba mal, porque es darnos risa, ¿no? Que defiendan algo así cuando aquí mismo lo vimos, aquí lo vivimos. Diputados que aprobaron la reforma energética saliendo por la ventana, escoltados con policías y protegidos. ¿Por qué no dieron la cara a la ciudadanía? Todo eso me viene a la mente y la verdad me da gusto que ahorita se estén destapando todas estas corruptelas porque lo sabíamos desde antes. Por eso luchamos por tantos años para que este régimen cambiara. Sabemos que este cambio va a costar y nos está costando como ciudadanos ver cómo se desmorona todo en lo que habíamos creído. Pero creemos en que este cambio es verdadero y lo estamos viendo. Entonces les pedimos que difundan también la historia de este Querétaro lleno de corrupción desde esos entonces, donde los diputados salieron por una ventana. Gracias. Buenos días, muy buenos días a todos.
yo me quiero referir, hace unos minutos hicieron una pregunta sobre, bueno, lo que sería, si se puede hacer un juicio político aquí al gobernador del estado de Querétaro. Hicieron referencia al caso del presidente municipal de Colón. Decirles que tiene que ser desde el ámbito federal, como bien lo explicaron nuestros compañeros senador y los diputados. En la Constitución Federal, en el artículo 110, marca que para hacer juicio político a los gobernadores tiene que ser a nivel federal. En el estado de Querétaro se puede hacer juicio político, procedimiento ante la legislatura local, solo presidentes municipales, miembros del Tribunal Superior de Justicia y otro tipo de funcionarios. Así es que los compañeros que ya iniciaron todo este trabajo en conjunto con Morena Nacional, bueno, tiene que ser precisamente a través de un procedimiento federal. Es lo único que quería yo participar. Muchas gracias. Perdón, entonces, siguiendo un poquito de la mano, el exhorto que se le haría al gobernador sería por esta cuestión a fin de que pudiera realizarse un juicio político o se pudiera aplicar en las cuestiones del ejercicio de su función. Sí, desde luego el exhorto, como bien comentaron, es para que él se separe voluntariamente de su cargo para que se puedan hacer las investigaciones como debe de ser. En la mañana lo explicó el presidente de la República, se tiene que hacer la investigación y bueno, lo que se pide es que cooperen para que pueda llegarse al resultado en tiempo más breve. Entonces tiene que ser a través del Congreso Federal esta investigación, bueno, la petición para que se retire del cargo y se pueda hacer la investigación directamente. Bueno, ahora sí les agradecemos. Se incorporó posteriormente la compañera Fabiola Larronda, coordinadora de la fracción de Morena en el diputado local, Manuel Albarrán, Nicolás Rico, consejeros nacionales de Morena, la compañera Rosalba Pichardo del Comité Ejecutivo, compañero Andrés Tobilla, Eduardo Miranda, consejeros estatales, y también el secretario de Jóvenes del Comité Ejecutivo. Bueno, pues muchas gracias y vamos a seguir estando atentos de esta situación. En cualquier caso, pues vamos a volver a convocar a rueda de prensa o emitir un boletín. Sí, no, hace meses las autoridades del partido emitieron un comunicado. Norman Per no tiene nada que ver con Morena, no es una autoridad dentro de Morena, no tiene ningún cargo, no fue elegido. Él es el representante de Morena ante el IEQ, pero no tiene nada que ver con el partido y habla a título personal. O sea, no, pues él tendría que dirigirse a las instancias adecuadas dentro del partido, pero no lo reconoce. Él no es ninguna autoridad dentro del partido, no es ni consejero estatal, no es ni miembro del comité ejecutivo, él no es nada dentro del partido, no es consejero nacional, él, no sabemos, él renunció hace años al partido, hay una carta de renuncia de él, entonces nos sorprende incluso su posición, pero creemos que eso es irrelevante totalmente. Gracias. Muchas gracias a todos. Amigas y amigos de Panorama Queretano, pues es aquí la rueda de prensa de la dirigencia estatal de Morena y los legisladores federales, senadores, diputados federales y locales de Morena en esta rueda de prensa en donde, pues en síntesis, estarán presentando una denuncia para que se solicite la separación del cargo al gobernador del estado, Pancho Domínguez, y que permita ello la investigación de los hechos de corrupción que se han dado a conocer en los medios de comunicación en los días recientes. Es justamente lo que ha ocurrido aquí en esta rueda de prensa, en donde usted ve ahí al senador Juan José Jiménez Yáñez, al diputado federal por Morena también, que ha señalado pues la pertinencia de que el mandatario estatal deje la responsabilidad. Vamos a acercarnos por acá con algunos de ellos. Bueno, ya van a regresar. Pues bien, amigas y amigos, muchas gracias. Vamos a continuar nosotros en esta rueda de prensa con los dirigentes de Morena y los diputados federales, senadores y diputados locales de este instituto político.